Shalom, welcome and blessings, brothers. Shalom, bienvenidos y bendiciones hermanos y hermanas en todo el mundo. Gracias por acompañarnos a una nueva discusión. Y como siempre un saludo cordial Baruch para ti. Qué bueno verte. Shalom Cristian, igualmente es un placer verte y ya estaremos juntos dentro de pocos días. Es correcto, estamos emocionados por esta gira que haremos pronto en Sudamérica. Esperamos con alegría ese tiempo. Baruch, como hablamos antes del inicio de la grabación, hay un incremento no solamente desde un punto de vista mundano, lo cual es evidente, sino también algo que está creciendo dentro de la iglesia, aunque parezca mentira, es este conflicto al relacionar lo que está ocurriendo en distintos eventos globales con respecto a la ira de Dios. Entremos en materia de una vez para analizar la situación desde una perspectiva bíblica. Así que si estás listo, iniciemos. Bien, para continuar la idea con la que abrimos esta discusión, podemos decir sin duda que a medida que nos acercamos al fin de los tiempos y con tantos conflictos globales teniendo lugar, algunos creyentes tristemente temen y preguntan qué pueden hacer antes del regreso de Yeshua. Aclaremos ciertas cosas que los creyentes deben priorizar según las Escrituras y lo que vemos en la Biblia sobre la ira de Dios. Las Escrituras nos dicen claramente que los creyentes no experimentarán la ira de Dios. Leeremos algunos pasajes sobre esto, pero ¿qué puedes decir de antemano, Baruch? Primera a Tesalonicenses 5:9 es clave y seguramente lo veremos aquí. Pablo dice que no hemos sido destinados para ira, sino para obtener la salvación, que es sinónimo de victoria. Por lo que como creyentes, todo el que ha aceptado el Evangelio nunca tendrá que preocuparse por experimentar la ira de Dios. ¿Nos disciplina Dios como un buen padre disciplina a sus hijos? Claro que sí. Pero eso no significa de ninguna manera la ira de Dios. ¿Por qué? Porque para el creyente del nuevo pacto, el que ha aceptado el Evangelio, toda la ira de Dios, que con toda razón merecemos, cayó sobre Cristo en la cruz. Por tanto, nosotros jamás la experimentaremos. Bien dicho. Este es justamente el verso que mencionas, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que debemos hacer una pausa, Baruch, porque mucha gente que cree en el rapto pretribulación está obsesionada con esta escritura, pero lo hacen mal, diciendo que no atravesaremos ninguna tribulación, ninguna persecución, aunque hay un montón de pasajes que aseguran lo contrario. ¿Podrías ampliar un poco este tema? Sí, creo que la pregunta que la gente debe responder es esta. ¿Cuándo comienza la ira de Dios? Y muchos dirán que los últimos 7 años serán todos la ira de Dios. Yo no conozco escritura alguna que nos enseñe eso. La ira de Dios, si buscamos en el libro de Apocalipsis, se inicia en el capítulo 8. Y hay muchas cosas. Si vemos, por ejemplo, el quinto sello es la persecución contra aquellos que son fieles. Por supuesto, muchos de estos individuos querrán decir que se trata de santos de la tribulación, pero el problema es este. Lo que encontramos en la Biblia es que la gran tribulación, un término muy importante, que se encuentra en Apocalipsis 7:14, esa gran tribulación no comienza, o mejor dicho, ella comienza antes de la ira de Dios. Entonces, insisto, las personas que para algunos se trata de santos de la tribulación, no pueden serlo porque la ira de Dios todavía no ha iniciado en ese pasaje. Descubrimos que el quinto sello, que es una persecución contra los creyentes por su testimonio en Cristo, por la palabra de Dios, no es algo que nos hable de personas que llegaron a la fe después del rapto y durante la tribulación, sino que nos habla de personas que sufrieron antes del inicio de la ira de Dios. Si afirmas que todos los 7 años finales son la ira de Dios, no tendrás ni un versículo que respalde esa perspectiva. Ok, bien dicho, Baruch. Y antes de avanzar, hermanos y hermanas, para todo el que nos ha escrito o que está oyendo este podcast, queda muy claro en la Biblia, como aquí, en 1 Tesalonicenses 5:9, que los creyentes no atravesarán la ira de Dios,
Queda clarísimo aquí que Él no nos ha destinado para la ira. Creo que es una lección importantísima, y ahora leeremos más escrituras, por supuesto, pero además, algo que deberíamos pensar como creyentes, porque aunque no sabemos ni el día ni la hora, es qué debemos hacer los creyentes antes de que la ira de Dios llegue. Hemos hecho esta tabla resumen que tenemos aquí en inglés y en español, para ambas audiencias. Es un sumario muy breve de lo que debemos hacer como creyentes. En verde está en inglés y en amarillo en español. Y son algunas de las cosas que iremos detallando en el podcast de hoy. Velar y orar, como dice Mateo. Evitar el engaño. Pasar tiempo en la palabra. Orar y ayunar. Compartir el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Esperar y confiar en el Señor. Y separarnos del mundo. Hay otras cosas, por supuesto, que podemos hacer, pero este es un sumario general con algunas prioridades que deberíamos cumplir como creyentes. Tus comentarios, Baruch, antes de hablar en detalle de algunos de estos puntos. Creo que definitivamente vemos aquí una lista excelente sobre lo que debemos hacer en preparación para los tiempos finales. Sé que esta declaración podrá sonar ofensiva para algunos y no es mi intención, pero jamás se nos llama a que almacenemos agua. No estoy diciendo que no debamos tener provisiones o que sea un pecado, pero no necesitamos almacenar un montón de comida, un montón de provisiones con el fin de intentar sobrevivir. Nuestro llamado no es a sobrevivir, sino a ser fieles. No soy partidario de la creencia de que debemos buscar aferrarnos a la vida hasta el final. Estoy consciente de que la Biblia dice en Mateo 24:13 que perseveremos hasta el final, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Pero esa perseverancia tiene que ver con ser fieles, y el final del que habla allí es el final de la era de la iglesia. No se trata de intentar derrotar al enemigo. Debemos entender que nuestra esperanza bendita, el rapto, no es para evitar al anticristo, sino que el rapto es la recompensa para todo el que se mantuvo fiel a la verdad de Dios, que ha demostrado esa fidelidad, y ahora el rapto es una especie de certificación de Dios. Así como Él certificó la obra de Cristo en la cruz al levantarlo de entre los muertos, vemos que el rapto es mencionado en ese capítulo de 1 Corintios 15 como un testimonio de que somos del agrado de Dios. Estas cosas que mencionas aquí jugarán un rol muy importante para que Dios se agrade de nuestra conducta y seamos hallados como siervos fieles. Amén, gracias. Ahora compartiremos una serie de videos, porque algunos todavía dicen, bueno, yo no creo que haya tanto engaño como ustedes dicen. Yo personalmente opino que el engaño es uno de los elementos más peligrosos de la actualidad, mucho de lo cual proviene de supuestos cristianos que no son cristianos nada, sino que tuercen las escrituras y que hacen cualquier cosa menos cumplir con la palabra de Dios. Veamos estos videos cortos y regresaremos con tus comentarios, Baruch. Bien, este video es de una iglesia que está creciendo rápidamente en los Estados Unidos y se basa en la reciente final del fútbol americano. Se impresionarán al ver lo que ellos hacen aquí. Esta no es una iglesia verdadera. Veámoslo y luego lo comentaremos. Moneda al aire. ¡Cara! Ok, yo patearé. Sí, digamos que salió cara. ¿Quieres patear o recibir la Biblia? Yo la recibiré. Tom gana el sorteo, así que él recibirá la Biblia. Patterson se prepara para patear. ¡Por todos los cielos! ¿Eso fue un touchback? ¿Será posible que lograste un touchback? Primera vez en 18 años que veo un touchback. Bien, están pateando la Biblia. Sin palabras. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Bueno, si esta es una iglesia, ciertamente no tienen respeto por la palabra de Dios. Yo vengo de un trasfondo judío, y dentro de la comunidad judía, tú ni siquiera pones la Biblia en el suelo. Y si se te cae, la levantas y la besas. Tú muestras respeto, buscas honrar la palabra de Dios. No la tratas como un balón o como si fuera un juego. Esto es altamente irrespetuoso y no se manifiesta ni se percibe por ningún lado que el Espíritu Santo sea quien dirige a una persona a realizar este tipo de cosas. Así es, Baruch. La persona que veremos a continuación es Greg Locke, quien también dirige una congregación y un ministerio muy grande.
Yo personalmente considero que él no está calificado ni cumple con los criterios para ser pastor, no solo porque ha estado casado más de una vez, sino por las cosas que dice tras el púlpito y toda esa ira que expresa. Pero veámoslo. Arrástralo aquí ahora mismo en el nombre de Jesús. Arrástralos a los dos. Mi corazón está roto por lo que ha venido pasando. ¿Alguien más quiere jugar juegos mientras yo predico? Porque será 2 veces peor si lo siguen haciendo. Les golpearé con este micrófono por la boca en el nombre de Dios. Sé los nombres y apellidos de 6 brujas que están en nuestra iglesia. ¿Y saben algo curioso? Que 3 de ustedes están en este salón ahora mismo. 3 de ustedes aquí ahora mismo. Mírenme directo a los ojos. No les tenemos miedo, brujas apestosas, adoradoras del diablo y Satanás. Las echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Quebramos sus hechizos. Quebramos sus maldiciones. Sabemos sus nombres. Sabemos sus apellidos. Tenemos hasta la dirección de donde viven. Te lo voy a mostrar el próximo domingo, con el escenario lleno de escobas, y te daré una escoba, y haré volar tu trasero fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Pero no caeremos en tus encantamientos, tus hechizos y tus jueguitos de brujería. ¿Están todos bien? Oh, las brujas dijeron nope. ¡Son unas perritas! ¡Fuera de aquí, todas brujas! Te daré la palabra para tus comentarios, Baruch, pero quiero decir, ¿es este el comportamiento y las palabras que debe expresar un pastor? Quisiera que nos dieras tu opinión. Absolutamente no. Insisto, si en ese auditorio hay personas que están perdidas, que están sumidas en el ocultismo, comparte el amor de Dios con ellos. Compárteles el evangelio. Procura que lleguen a la fe. Procura que haya un cambio de fe en sus vidas. Aquí vemos a alguien que busca exaltarse a sí mismo, humillando a los demás. El Mesías jamás hizo esto. Este no es su ejemplo ni demuestra la guía del Espíritu Santo sobre una persona a la que se le ha confiado el dirigir un rebaño de Dios, dirigir a las ovejas de la forma correcta. Vemos orgullo y vemos ira en este sujeto. Y debo decir que él es un amigo muy cercano de Benny Hinn y es parte de los autodenominados cazadores de demonios. Pero me salí del tema. A continuación tenemos otro pastor a quien muchos siguen. Solo quiero mostrar este nivel de engaño porque él dice que consultó con un demonio o que él estuvo haciéndole preguntas a un demonio. En ningún lugar de la Biblia se nos llama a consultar con demonios ni nada parecido. Como sea, veamos el video para luego comentarlo. Le pregunté al demonio y le dije, cuando se trata de hablar en lenguas, ¿es verdad que mientras más oramos, más poder se produce? Y esto fue lo que respondió, y cito textualmente. Como tu palabra dice de tu Padre Celestial, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, cualquier cosa será hecha. Entonces el enfoque no está en romper la oración, sino romper el acuerdo. Bueno, una vez más, hablar con demonios. Obtener información de demonios, lo cual yo no creo que sea cierto de cualquier modo, pero ¿qué opinas tú, Baruch? Estoy de acuerdo contigo, y adicionalmente, estás citando mal la Escritura, cambiando términos con el fin de tergiversar la verdadera promesa bíblica. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Mesías está con nosotros, y la Biblia dice que si pedimos cualquier cosa en mi nombre, esa es una parte importante que él omitió. Si pides cualquier cosa en mi nombre, ¿y qué significa nombre? Carácter. Si esperamos que Dios se mueva, tenemos que enfocarnos en su carácter, en sus propósitos, en su camino, reflejando su naturaleza. No se trata de que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa, Dios está obligado a cumplirlo. Eso no es bíblico y no es sino un ejemplo más de lo que hace el enemigo, quien es el maestro del engaño y experto en torcer la palabra de Dios, para buscarle más seguidores a este sujeto, en vez de animar al pueblo a caminar con fidelidad en la verdad de Dios. Aquí tenemos a una mujer llamada Catherine Kirk, una mujer muy popular en el Internet. También forma parte del grupo de cazadores de demonios que siguen profesando y enseñando que un cristiano puede ser poseído por demonios o cargar con maldiciones generacionales.
No quiero enfocarme solo en este video, sino en el nivel de idolatría que algunos manifiestan, y esto literalmente es una secta. Miren cómo los seguidores de esta mujer celebran su cumpleaños. Tú naciste el 1 de enero y la casualidad no existe. Dios tiene un propósito en que te hayas vuelto tan famosa, naciendo un día tan especial, porque Él te necesita para esto. Y por esto creo que Él quiso que nacieras el 1 de enero. Estoy tan agradecido de poder servirte y honrarte como mi líder, mi mamá espiritual y una ministra fiel y verdadera de Dios. Quiero hacer la pausa aquí porque, en primer lugar, si oíste lo que dijeron, Baruch, Dios no necesita a nadie. Él es soberano. Me resulta repugnante oír a la gente decir esto. ¿Y cómo declaran que es un honor y un privilegio servirte a ti? Pura idolatría. Y así es como empiezan las sectas. ¿Qué puedes decir, Baruch? Es así. Y algo que me llamó la atención es el énfasis en el 1 de enero. Esa no es una fecha bíblica, no tiene importancia en las Escrituras, y este es el problema. Debemos basar nuestra teología en el contexto bíblico y no buscar mezclar las cosas de este mundo y las fechas que para el mundo son importantes con un contexto espiritual. No podemos mezclar estas dos cosas. Estamos hablando de la verdad de Dios. Y podemos notar fácilmente por la manera como habla esta gente que están diciendo cosas que le vinieron a la mente en ese momento. Y, de nuevo, dándole honor al hombre en vez de darle honor al creador de la humanidad, que es Dios mismo. Pongamos el énfasis no en el individuo, sino que el énfasis debería estar en el Señor Dios Todopoderoso. Segunda a Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo colocamos para aquellos creyentes que tengan miedo debido a lo que ven en los medios, por todos los conflictos mundiales en el mundo. Pero, aunque deteste decirlo, Baruch, las cosas se pondrán mucho, mucho peor. Mas no podemos caminar con miedo, y este hermoso verso lo reafirma. Tus comentarios. El amor de Dios echa fuera el temor. Debemos temer a Dios, pero eso significa estar comprometido con sus prioridades, sus propósitos. Eso es lo que produce el temor de Dios. Como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, no sintamos temor por las cosas de este mundo, no sintamos temor por el enemigo. Nuestro llamado es a rendir nuestra vida a las prioridades de Dios. Y cuando lo hacemos, uno de los resultados es que sabremos cómo caminar en amor y amar a otros. También tendremos sobriedad, o como dice aquí, dominio propio. ¿Qué significa eso en un sentido práctico? Que tendremos discernimiento y seremos capaces de tomar decisiones sabias, decisiones que testifican de nuestra fe y testifican que somos el pueblo de Dios. El miedo no es lo que caracteriza a un creyente. El temor a las cosas del mundo o el miedo al enemigo no nos caracterizan. Muchos creen equivocadamente que el arrebatamiento, como dije antes, es para guardarnos del anticristo. No, el rapto o arrebatamiento es una obra de Dios que nos permitirá trascender a lo que siempre hemos sido llamados a ser, personas del reino, en una condición de reino, una condición de victoria. Cuando vemos que estas cosas están sucediendo, y ese es un verso que tú citas con frecuencia, Cristian, Lucas 21:28, cuando estas cosas difíciles ocurran, no se supone que tengamos miedo. De hecho, este mismo pasaje dice que debemos animarnos y levantar nuestras cabezas porque sabemos que la redención está cerca. Así que no tengamos temor de nada de esto, sino cuando veamos cosas que nos quieran causar temor desde un punto de vista del mundo, lo que eso debe producir es ánimo dentro de nosotros, conscientes de que Dios nos reconocerá. Esa expresión de levantar las cabezas implica que Dios mismo nos reconocerá y Él demostrará de esa manera que somos el pueblo de su nuevo pacto. Amén. Mateo 7, 13 y 14. Hemos hablado de este pasaje muchas veces y hemos grabado un par de podcasts sobre este tema.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. Porque estrecha es la puerta y difícil el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Creo que es muy importante, Baruch, porque muchos no le prestan atención a este pasaje. Es realmente una puerta estrecha y pocos la encuentran. Ahora, la puerta sigue abierta todavía, gracias a Dios, sigue abierta. Cualquiera puede hoy llegar a la fe en Yeshua, en Jesucristo. ¿Qué puedes comentar? Noten que dice muchos por un lado y pocos por el otro. Nunca vayas por el camino del mundo. Lo que el mundo considera correcto es incorrecto a los ojos de Dios, y por esto es tan perturbador ver hoy día más y más personas comprometiendo los principios bíblicos. La gente ha sido engañada por las mentiras del enemigo. Ellos te dicen, lo más importante es el Evangelio. Y eso es verdad, el Evangelio es fundamental. Pero luego te dirán, todo lo demás, bien sea el matrimonio entre el mismo sexo o una larga lista de cosas, para ellos no importan, siempre y cuando puedan predicarle el Evangelio a los demás. Bien, puedo decirte con toda sinceridad, Cristian, y creo que esto es la verdad bajo la guía del Espíritu Santo, que Dios no quiere que comprometamos su palabra por una falsa narrativa de que si cedemos en esto, entonces podremos continuar predicando el Evangelio. No, cuando comprometes la palabra de Dios, no tendrás poder alguno cuando compartas el Evangelio. Debes permanecer en comunión con Dios, adoptando y permaneciendo en su verdad. Pablo fue a prisión, pero Dios lo usó en prisión y lo sacó de la prisión. No tengamos miedo a lo que el enemigo hará cuando nos levantemos en nombre de la palabra de Dios. Amén, bien dicho. Y agregando a eso puedo decir que como creyentes, debemos ser una luz que brilla en este mundo de tinieblas. Jesús no dijo, vayan al mundo a ser amigos y tengan charlas casuales, sino que dijo, vayan y hagan discípulos. Muy importante punto, y gracias por tus comentarios, Baruch. Hebreos 13, 5 al 6, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Por eso podemos decir con valentía, el Señor es mi ayudador, no temeré. Un verso muy importante, especialmente para quienes nos escuchan ahora mismo, que puede que sientan algo de temor. ¿Tus comentarios? Sí, de nuevo, el espíritu de temor no es parte del fruto del Espíritu. No somos llamados a temer a las cosas del mundo, y entendamos, Dios, tal como dice este grandioso versículo de Hebreos 13, Él promete, tal como Moisés le dijo a Josué, que ni lo dejará ni lo abandonará. Esas dos palabras son muy importantes. En primer lugar, significa que Él jamás intencionalmente te traicionará, y es una palabra activa. La segunda palabra, y el mejor ejemplo de esta palabra hebrea, ¿sabes? Es como cuando tratas de tomar un montón de arena en tus manos, pero ella se va colando entre tus dedos, por los espacios entre los dedos. Tú intentas contenerla, pero la promesa de Dios es que nada de eso nos pasará. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. Él no será descuidado con nosotros. Él no será incapaz de sostenernos. Podemos tener confianza, u otra palabra que me gusta más, podemos tener seguridad. Aceptemos la seguridad de Dios en vez de las mentiras del enemigo. Cuando aceptas las mentiras del enemigo, eso producirá miedo. Cuando aceptas las promesas de Dios, la verdad de Dios, eso te dará ánimo, te dará confianza y estarás enfocado en las buenas promesas de Dios. Esto es lo que una mente clara afirma en cuanto a lo que la fidelidad de Dios genera. Amén, gracias. Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi sustancia, aún sin forma, y en tu libro fueron escritos todos los días que me fueron trazados, cuando aún no existía ninguno de ellos. Tus comentarios. Este es un grandioso verso que nos habla de la soberanía de Dios. Dios lo ve todo y lo sabe todo. Él ha enumerado los eventos, pero el hecho de que lo sepa todo de antemano no significa que Dios cause todo lo que ocurre. Recordemos que tenemos un enemigo y que existe el pecado, y el pecado nunca es la voluntad de Dios, sino una violación a su voluntad. Pero nada de eso sorprenderá a Dios, porque Él estará con nosotros y producirá, como le dice a estas iglesias en Apocalipsis 2 y 3, que sean vencedores. Hay dos cosas que debemos recordar, y es que somos llamados a vigilar,
es decir, a estar atentos a esas cosas discernibles que se anuncian en la palabra, y en segundo lugar, somos llamados a vencerlas. Ese no es un mensaje para personas que van a ser tomadas antes de la persecución. Y muchos equivocadamente insisten en que quizás el día del rapto sea hoy. Pero cuando vemos la Biblia en cuanto al arrebatamiento, debemos recordar lo que dice Mateo 25:5 en cuanto a la venida del Señor. Y ese pasaje es una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Allí la sorpresa no es que el novio haya llegado antes de lo esperado, sino por el contrario que se estaba tardando. Ese es un mensaje para la iglesia. Él no vendrá antes de lo que esperamos, sino más tarde de lo que esperamos. Una verdad muy importante. Y recordemos que el tiempo de Dios es perfecto, porque otra escritura que con frecuencia se traduce incorrectamente nos habla de la venida del Señor, queriendo decir que Él viene. Pero cuando vemos el texto original que habla de su venida, descubrimos que la palabra está en pasivo, que Él es traído, lo que implica que el Mesías siempre es sumiso, siempre atento a la voluntad del Padre, y será a la orden de su Padre a la que Él se someterá, y es la palabra de su Padre la que provocará que Él venga. De nuevo, el tiempo de Dios es perfecto. De acuerdo con el plan del Padre y la voluntad del Padre, Él será traído. Gracias. Lucas 21:28. Ya mencionamos este verso. Ahora bien, cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad hacia arriba y alzad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Baruch, me gustaría tocar un asunto rápidamente, porque he conversado con algunos creyentes que increíblemente me escriben, preocupados por la crisis climática, y se preguntan si el fin de esta tierra vendrá producto de algún tipo de crisis con el clima. En mi opinión, todo este asunto está diseñado para confundir a la gente. Es muy engañoso, el calentamiento global y todo lo demás. Este planeta no terminará porque el aerosol para el cabello esté dañando la capa de ozono. El mundo terminará cuando Dios así lo quiera, cuando la palabra de Dios se haya cumplido y Él diga, llegó la hora. Pero, ¿cuál sería tu respuesta o comentario, Baruch, para algunos de estos creyentes que se están enfocando demasiado en estos asuntos, como los problemas del clima o los conflictos globales, como los que vemos en muchos lugares, obviamente, pero hoy en día, especialmente en Israel? ¿Cuál es tu comentario para estas personas? Creo que todo se volverá peor y estamos de acuerdo, el cambio climático no destruirá este mundo. Lo que lo destruirá, y las buenas noticias es que no estaremos aquí para presenciarlo, es la ira de Dios, es su desagrado. Ahora, ¿debemos ser buenos mayordomos del ambiente? Creo que claramente la Biblia nos habla, por ejemplo, de no sembrar la tierra en el 7º año. Dios tiene mandamientos en procura del bienestar de la tierra. ¿Hemos violado la mayoría de esos mandamientos? Sí, pero aunque eso obstruye sus bendiciones, estas violaciones a estos mandamientos no producirán la destrucción del mundo. El mundo existirá hasta que la ira de Dios venga y traiga ese cambio. Entendamos que este mundo, incluso después de la segunda venida, este mismo mundo permanecerá 1000 años más durante el reino milenial. El mundo seguirá existiendo. Solamente después del reino milenial, después de que Satanás sea liberado, después de que él sea derrotado junto a sus seguidores, después del juicio del gran trono blanco, allí es cuando la ira de Dios vendrá a causar la destrucción de este mundo, y vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra, a la cual llamamos la Nueva Jerusalén. Así que quienes están preocupados por el cambio climático están siendo engañados por la propaganda del mundo e ignoran lo que la palabra de Dios claramente afirma en cuanto al futuro del planeta. Gracias. Y recordamos el pasaje en Salmos que dice que Dios conoce el número de nuestros días. Por supuesto que lo sabe, nosotros no. Nadie sabe cuándo su vida terminará. Pero para quienes nos escuchan, que no son salvos todavía, siempre les decimos que hoy puede ser el día de tu salvación. Así que, mientras tengas vida y aliento en tus pulmones, asegúrate hoy mismo de hacer a Yeshua el Señor de tu vida, porque nadie tiene garantizado el mañana. Así que, como hemos dicho, todos tenemos una relación con Jesucristo, bien lo sepamos o no, bien lo entendamos o no, pero solo algunos lo conocen como Mesías y Señor, como Amo y Salvador, mientras que otros lo conocerán
como juez. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Servimos a un Dios majestuoso, que es un Dios de bendición. Él envió a su Hijo a este mundo para que pueda ser perdonado. Él es un Dios misericordioso. Él es ciertamente un Dios de ira, pero mediante la obra de la cruz podemos evitar la ira de Dios y experimentar bendiciones eternas en su reino. ¿Qué significa eso? Que no debemos tenerle miedo a Dios. Debemos darle la prioridad en nuestra vida. Debemos caminar de acuerdo a su palabra. Pero cuando hacemos esto, experimentaremos, como lo define la Escritura, a un Padre Celestial amoroso, un Padre Celestial bueno, que nos provee, que nos protege, que hace cosas buenas por sus hijos. Así que nosotros no somos un pueblo miedoso. El mensaje del Evangelio nos da esperanza, una esperanza que es real, una esperanza que promete que seremos los receptores de las bendiciones de Dios. No dejemos que el enemigo nos engañe. No sigamos los caminos del mundo creyendo esas cosas que van en contra de la verdad de Dios. Dios tiene para su pueblo del nuevo pacto, para los seguidores verdaderos de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Él tiene una eternidad maravillosa. Puede que perdamos nuestras vidas, de alguna manera moriremos. Quizás seamos mártires o suframos persecución, pero sabemos algo, que mi esperanza no está en este cuerpo, sino en el nuevo cuerpo que Él ha prometido que me dará. Y hasta que recibamos ese nuevo cuerpo, avanzamos, continuamos en este llamado de lo alto, porque vamos a experimentar y a entrar en la presencia del Dios Todopoderoso, donde no habrá temor alguno en ese tiempo. ¿Por qué? Por la suficiencia de la cruz, porque se nos ha imputado la justicia de Cristo, para que podamos tener seguridad, la seguridad de que seremos recipientes de la mismísima bondad de Dios. Alábalo, agradécele, porque tenemos como creyentes una maravillosa eternidad. Amén. Bien dicho, Baruch. No puedo añadir más nada a tus palabras, así que solo quiero agradecerte por compartir con nosotros sobre este tema tan importante, y animo a todo el que nos esté oyendo para que vayan a la Biblia y confirmen todo esto. No debemos tener miedo, y ciertamente no veremos la ira de Dios. Gracias de nuevo, Baruch. Gracias, hermanos y hermanas. Espero que nos acompañen en la próxima discusión. Así que de parte de Baruch y un servidor, shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.